Bendiciones en esta hermosa hora de viernes, mediodía. Estamos aquí de nuevo para poder compartir la palabra de Dios, la enseñanza divina, una enseñanza que nos hace crecer en medio del desierto, que hace fluir agua en esos lugares desiertos. Ese es el agua de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, manando de nuestro interior. Por eso dice la palabra que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. En esta hermosa hora, yo quiero verdaderamente que sea el Señor hablando a sus corazones, a mi corazón, porque mediante yo doy esta palabra, mi Señor empieza a fluir y me empieza a enseñar. Y es lo que verdaderamente anhelo que ustedes también puedan recibir de parte de Dios, esa palabra hermosa, esa palabra viviente, y que pongamos nuestro corazón en esta hora ante Él y que sea Él dirigiéndonos. Amén. Querido Padre Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia una vez más, Señor, para poder transmitir el mensaje de vida. Un mensaje, Señor, que quiere confortar nuestras almas, nuestros corazones, traer reposo, traer quietud en tiempos difíciles. En este momento he puesto, Señor de los cielos, cómo podemos traer paz en medio de la dificultad. Y eso es solo a través de tu bondad, depositándonos en ti. Ayúdanos a prosperar, Señor, en tiempos difíciles, seguir adelante. Que es el mensaje, Señor, que tú has puesto en mis labios en esta mañana. Te ruego, Padre Dios, que los que estén en este momento conectados a estos medios, tú puedas ser edificante a sus vidas. Invocamos tu presencia en medio nuestro. Pedimos, Señor, que de lo alto descienda un rocío, descienda tu aceite y sea depositado en nuestra cabeza y que vaya deslizándose hasta la punta de nuestros dedos de los pies. Esa unción poderosa que pudre yugos, y esa unción nos la da tu Santo Espíritu. Maravilloso Dios, maravilloso Jesús. No estamos solos, tú estás con nosotros. Así que en cada hogar, en cada familia, entra, precioso Dios. Yo sé que tú eres un caballero, pero aquellos que en este momento se conecten, penetra sus corazones, penetra sus familias, penetra, Señor, y llena el lugar donde están de tu presencia, y que puedan sentir ese abrazo, puedan sentir, Señor, que tú los amas con amor eterno. Gracias, mi Rey. Cualquier dificultad, Padre, que pueda estar ocurriendo en cualquier hogar, ahí se extienda tu mano de poder y puedas tú, Señor, solucionando si es enfermedad, Padre, en tu preciosa voluntad tú puedas llevar sanidad al cuerpo, pero especialmente al alma. Si es financiera, Señor, seas tú propicio. Tu palabra dice, Señor, que todo viene de ti, que el oro y la plata son tuyos, Señor, seas tú propiciando. Si están en una gran necesidad, Padre, en este momento, si hay hambruna, yo te ruego, mi Cristo, que tú puedas proveer no solamente el alimento físico, sino también el alimento espiritual. Mi Dios eterno, si hay algún problema familiar, algún hijo, algún esposo, alguna esposa, Señor, ahí seas tú en este momento, trayendo, mi Dios, la sabiduría, porque tu palabra dice que en lo secreto nos haces entender sabiduría para que puedan llevar a cabo, Señor, estas diferentes dificultades que puedan venir y aquejar nuestra vida en este momento. Maravilloso Jesús, eres digno de alabanza, eres digno de adoración, y es lo primero que hacemos. Te adoramos, mi Rey. Te adoramos en esta mañana, te exaltamos y nos humillamos ante ti, ante ese Dios grande, ante ese Dios bueno, ante ese Dios maravilloso. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar en mis labios y pon ese carbón que queme y purifique todo mi ser, ya que tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Que mi corazón no hable, Señor, en este momento cosas que no te agradan, sino que hable en tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En esta hermosa y preciosa
mañana o mediodía ya, el Señor nos ha estado hablando. Y el día de anoche estábamos compartiendo un mensaje, una enseñanza sobre lo que dice tercera de Juan en su capítulo 1, que es el único, y su versículo 2, donde dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. O sea que Dios está interesado en que nosotros prosperemos en todo, en lo físico, en lo espiritual, en lo material, en todo. Dice, y que tengas salud. O sea que Dios quiere que nosotros tengamos salud física como también salud espiritual. Porque la salud espiritual es tan importante para este tiempo, porque es la que nos conduce a la vida. Si nosotros estamos enfermos, nosotros no podemos seguir en el camino que es Cristo Jesús y que Él nos pueda llevar a la verdad. No podríamos llegar a la verdad si nosotros estamos enfermos espiritualmente. Pero el Señor nos quiere llevar a una vida, ¿qué? De la verdad. Y llevarnos a ¿qué? A esa vida donde vamos a reinar por siempre. Pero dice que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que el Señor está interesado en mi corazón, en su corazón, y es lo que queremos hablar en esta mañana. Nosotros estamos teniendo estudios en la noche y estudios en la mañana, no estudios sino que meditaciones en la mañana a nivel familiar, y estamos meditando, reflexionando sobre los salmos, porque Efesios nos manda a que nosotros escudriñemos los salmos y que cantemos salmos y cánticos espirituales. Y es por ese recorrido que estamos ahora, y basados en el libro de Salmos, que es lo que el Señor quiere que nosotros nos ubiquemos, porque ahí está todo lo que el Señor anhela de la vida de sus hijos. ¿Y cómo, me va a decir usted? Los estudiosos han marcado el libro de Salmos en lo que es el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y han clasificado los salmos en esa forma. Y estábamos leyendo los primeros salmos del 1 al 41, casi todos los salmos son del rey David. Eso nos habla de Génesis. ¿Y qué nos habla Génesis? Génesis nos habla cuando Dios creó al hombre, la creación del hombre, la rebelión del hombre. Pero ahí mismo el Señor quiere restaurar de nuevo la relación del hombre con Él a través del patriarca Abraham. Y de ahí en todo Génesis nos habla de la genealogía, no de la genealogía, sino de los hijos que iban a formar la nación de Israel, la que iba a restaurar el poderío de Dios sobre la humanidad. Eso nos habla Salmos del 1 al 41, pero del 42 al 72, que es donde ahorita nosotros estamos, nos habla del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo atribulado, cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto y cuando estaba siendo oprimido por Faraón, el rey de ese lugar. Y dice que les añadían más trabajo, pero entre más trabajo, más les exigían, más ellos se multiplicaban. Y ahí fue donde sale la nación de Israel, de Egipto. Entonces nos habla de la salida de Egipto, pero mientras estuvieron en Egipto, ellos pasaron diferentes tribulaciones, diferentes aflicciones, opresión por el enemigo. Y eso no lo ignoramos nosotros. Por eso el Señor dice que nosotros nos dejó estas escrituras para enseñarnos a nosotros y podamos vivir en esperanza. Que así como el pueblo de Israel, el Señor lo ha mantenido en la mira, así también a su iglesia. Eso nos habla Éxodo, Levíticos.
Levítico nos habla ¿de qué? De una adoración a Dios. Esos serán los siguientes salmos del 72 en adelante. Nos habla de la adoración, de la presentación de nuestras ofrendas. Cómo nosotros podemos presentarnos ante Dios y adorarnos. Y ahora ya no se adora con machos cabríos, con sacrificios de esa manera, sino que dice Romanos 12, 1 y 2, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Pero dice el 2, pero no os conforméis a este tiempo, que no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos, dice que, nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios. O sea que nuestros ojos no tienen que estar puestos en lo que circula en este mundo, sino que dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta es palabra viva, palabra poderosa. Entonces, ¿cómo vamos a presentar nosotros nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Ese es nuestro culto racional, nuestro servicio con nuestro razonamiento, la adoración a Él. Y eso es lo que nos habla el libro de Levíticos. ¿Cómo nosotros podemos excluir el Viejo Testamento cuando de ellos aprendemos y por ellos podemos caminar? Esa es la adoración en Levíticos. Números nos habla del caminar. ¿Del caminar de qué? Del caminar de Israel. Fue su caminata para poder llegar a la tierra prometida. Nos habla a nosotros de cómo debe ser nuestro caminar. Cómo debe ser nuestro andar en la tierra. Aquellos que hemos sido escogidos de parte de Dios. El libro de Números nos enseña qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer. Entonces, ¿cómo excluir el Viejo Testamento si es para nuestra enseñanza, para este tiempo, para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron ellos en el Antiguo Testamento? Entonces dice el caminar. Nosotros tenemos que encomendar nuestro camino a Dios. Y es lo que dicen los salmistas. El salmista David en Génesis dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Ahí en Salmos capítulo 37 y su versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Números nos habla qué sucedió en Números, porque el Hijo de Dios debe aprender la palabra, debe escudriñar la palabra, porque vienen tiempos difíciles en que podemos ser engañados si nosotros no tomamos un tiempo para poder nutrir nuestra vida. Entonces dice, ¿qué pasó ahí en el libro de Números? Fue la salida. Ya habían, una parte en el Éxodo nos habla de que ellos habían salido de Egipto, fueron perseguidos por Faraón, pero cuando se enfrentan de que atrás de ellos viene un ejército de egipcios, el Señor le dice a Moisés que callara y que tomara la vara, que tomara lo que tenía en su mano. ¿Qué tienes tú y qué tengo yo para este tiempo? Yo tengo mi espada, que es la palabra de Dios, que es la que me instruye. Pero en Números hay un montón de sucesos de todo el tiempo que ellos pasaron por el desierto, lo que hizo el pueblo de Israel, quejarse en todo tiempo. Dice que nuestra confianza debe ser en Él y reconocer la bondad de Dios, que aún en los tiempos difíciles Él está allí para ayudarnos. Entonces dice aquí, empecé con
no se me ha olvidado, tercera de Juan, pero aquí dice, lo primero que tenemos que hacer es que encomendar nuestro camino a Dios. Porque después el salmista habla de que él tomó sus propios caminos y no le fue nada bien. Y dice, y confía. No solo voy a decirle, Señor, encomiendo mi camino a ti, sino que tengo que confiar que Él va conmigo en todo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el momento difícil, nos olvidamos de aquel Dios que ha hecho maravillas desde antes, que sacó a un pueblo en alas de águila. ¿Por qué en alas de águila? Porque el águila suelta sus aguiluchos, pero el águila está abajo por aquello de que sus aguiluchos no puedan volar. Él los va a sostener, ella la va a sostener ¿qué? En sus alas. Entonces el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto en alas de águila. O sea que en ese recorrido del desierto iban a pasar, ¿qué? Iban a tener que pelear con algunos pueblos, pero la mano de Dios estaba con ellos. Entonces, algo que tenemos que hacer nosotros, que si vamos en el camino sea difícil, vamos tomados de la mano de Dios y que vamos confiando. O sea, recostarnos en Él. Eso es confianza. Confianza es venir y abrir mi corazón a Dios y contar mis necesidades a Él. Esto nos muestra el libro de Salmos, que ellos nunca se salieron del contexto, sino que su prioridad era ¿qué? Presentarse ante el altar y decir todo lo que sentían. Quizás estaban pasando momentos difíciles, pero corrían a aquel a quien habían encomendado su camino, aquel en quien habían puesto su confianza. Mas aquellos que no encomendaron, pero salieron con ellos y no confiaron, fueron los que no entraron a la tierra prometida. Entonces dice aquí, y confía en Él, y Él hará. Confianza plena. ¿Qué pasó en Números? Estamos en Salmos. Sí, y yo sé que les dije que habían compartimientos, que del 1 al 41 nos habla de ¿qué? De Génesis. Del 42 al 72 nos habla de ¿qué? De Éxodo. Pero les traigo a memoria, porque muchas veces decimos por qué nos vamos a estos libros. Ahí se reveló Coré ante Moisés, al que Dios había levantado, y por causa de su rebelión se lo tragó la tierra. Pero quedaron sus hijos. Dios no destruyó a la descendencia, la generación de Coré. Quedaron sus hijos. Y nos vamos a ir allí al 42. Porque estamos hablando de que para que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. ¿Cómo va a prosperar nuestra alma? Aquí nos enfrentamos en el Éxodo, en un tiempo en que los hijos de Coré empiezan a hablar. Y me llamó la atención porque yo les dije que uno de los salmos anteriores, que era el Salmo 32, el único que decía el Salmo mascuil quiere decir instrucción, entender. Y ahora que me encuentro con los salmos del 42, el 43 no tiene nombre, pero relacionan de que sea el seguimiento del 42. El 44 dice también que es un salmo de mascuil. Mascuil les dije que quería decir instrucción y entender. Entonces este es un salmo, el 42, el 43 y el 44 son salmos de instrucciones. ¿Qué nos está instruyendo el Señor? ¿Qué nos está queriendo hacer entender para que prospere nuestra alma? Y dice ahí en el Salmo 42,
es un salmo muy hermoso y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. O sea, ¿quiénes son los hijos de Coré? Aquellos que quedaron huérfanos porque su padre se rebeló, pero Dios tuvo misericordia de ellos porque ellos caminaron como Dios quería que caminaran y fueron tomados. ¿Para qué? Para estar en el altar, los hijos de Coré, porque para poder leer la palabra tenemos que indagar. ¿Quiénes son los hijos de Coré? Ellos fueron cantores. ¿En dónde? Allí en el David los escogió como cantores, como está Emán, Jedutum, Asaf. Ellos eran coreístas de Coré. Qué hermoso. Estos hijos huérfanos, Dios los levanta y los coloca en un sitio de honor. Porque estos niños, muchachos, yo no sé en qué tiempo se quedaron huérfanos, ellos le servían a Dios desde su niñez, porque ellos no interrelacionaron las maldades de su padre. Ellos no estaban de acuerdo con eso. Ellos habían creído en Dios y ahora Dios a estos huérfanos los coloca ¿en dónde? En su altar para su adoración, para que presentaran adoración. Y esos adoradores no eran cualquier adoradores, no eran cualquieras. Dios los había escogido con palabra profética, porque esos siervos adoraban ¿con qué? Con el arpa. Daban profecía. Asaf fue uno de los dirigentes de los cantores. Y él, ¿qué dice? Él profetizaba. ¿Qué de Jedutum? ¿Qué de Emán? ¿De Nan? ¿Ah? Todos ellos eran utilizados en palabra profética. ¿Por qué? Porque los hijos de Coré se refugiaron en el mejor padre de la tierra. Y ese padre es Dios. Ellos acudieron y le creyeron a él, aunque sus padres terrenales no creyeron en lo que Dios había puesto. Ellos sí creyeron. Creyeron en que Dios había llamado a Moisés. Y todos murieron, se los tragó la tierra, mas estos hijos no. Y si usted lee, está el salmo donde dice, y no lo decimos el salmista David, pero no es el salmista David el que habla, que prefiere estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Eso lo dicen ¿quién? Los hijos de Coré, no es David. Son los hijos de Coré que se refugiaron en el altar de Dios. Porque ahí era donde ellos iban a prosperar su alma. Vinieron tiempos difíciles a su vida, vinieron tantos y quizás en momentos se sintieron con depresión. Pero esa depresión no los hizo correr al hombre, sino que los hizo correr al refugio de Él. Y en este tiempo ellos anhelaban estar en el templo de Dios. Pero ahora nosotros tenemos ese templo que se llama corazón, que Dios está limpiando y que quiere habitar, donde podemos correr y contar todo aquello que nosotros sentimos y estamos pasando. Entonces dice aquí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. ¿Qué es el ciervo? El ciervo es un tipo de venado que corre en la ladera, en las praderas. Pero el ciervo tiene enemigos. Pero ellos dice, si usted lee lo que es un ciervo, dice que ellos
Hay un árbol allá en Jerusalén o en cualquier lado donde estén, que cuando ven venir a su enemigo, ellos empiezan a correr. Y dice que se rozan en ese árbol o en ese palo, no sé, para quitar el olor de ellos. Y continúan su carrera para llegar ¿a dónde? A las aguas, porque en las aguas es donde ellos se esconden. Porque cuando ellos se sumergen en las aguas, el enemigo pierde el olor. Ya no percibe el olor del siervo. ¿Qué le está diciendo este salmo? Que cuando nosotros, el enemigo quiere venir a querer dañarnos, ¿dónde nos tenemos que sumergir nosotros? En las aguas de su palabra, que son las que nos cubren y son las que hacen que el enemigo pierda el olfato y ya no sienta el olfato y ya no pueda hacernos ningún daño. Entonces los hijos de Coré conocían esto. Y por eso dicen, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. No dice su cuerpo, dice su alma, dice su corazón. Estos hijos de Coré estaban, ¿qué? Afligidos. Pero corrían a la corriente de agua, al templo, al altar, al amado, al Padre. El refugio de los hijos de Coré era el amado Dios. Ahí corre usted, ahí acude usted. Dios me habla a mí. ¿A dónde yo he corrido en tiempos difíciles? En tiempos en que, porque vienen tiempos a nuestra vida, somos seres tripartitos, emocionales, que a veces las circunstancias nos aquejan. Pero ¿a dónde corremos nosotros? ¿A dónde corre usted? Tiene que correr a las aguas de vida, al manantial de vida, al manantial de vida que es nuestro Señor. Y dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma estaba necesitada, el alma de los hijos de Coré estaban necesitados ¿de qué? De esas aguas, de esa corriente, de ese templo. Mi alma tiene sed, decía. Mi alma tiene sed. ¿Cuánta sed tiene usted de Dios? Recuerde que la mayoría de porcentaje de su cuerpo es agua. Usted puede dejar de comer, pero no puede dejar de tomar agua, porque si no se deshidrata y puede perder ¿qué? El conocimiento. Entonces ellos entendían que su alma tenía, o sea que era una necesidad importante en la vida de ellos, estar ¿qué? En la presencia de Dios. Así es como prospera nuestra alma. Y dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea que estaba pasando un momento difícil, estaban pasando momentos difíciles. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Ha estado llorando usted? ¿Ha estado sintiendo agonía? ¿Se ha desesperado? ¿Se ha turbado su alma? Corra a las corrientes de agua. Y dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y luego dice el 5, o sea que recordaba cómo ellos dirigieron a la multitud, porque los hijos de Coré eran levitas. Venían de los levitas. ¿De quién
de Coat, eran coatitas. Eran los que estaban en el altar porque estaban los 3 hijos de Leví, Coat, Gersón y Merari. Eran 3. Pero Dios les asignó a cada uno de ellos en el templo, siempre en el templo. Pero a los coatitas, a los de Coat, les asignó el lugar de la adoración. Y ellos estaban en el lugar de la adoración. Entonces ellos llevaban a la multitud, la conducían ¿a dónde? A la casa de Dios. Y los llevaban entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Pero en este momento que se encuentran en un momento difícil, le hablan a su alma, a su corazón y dicen, qué bonita es la palabra. ¿Por qué te abates, el 5, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma? ¿Sabían a quién hablarle? ¿Sabían que el alma es la que se conduce a dónde? A la presencia de Dios. Y es el alma el que se abate. Y es el alma que muchas veces nos olvidamos de esas corrientes de agua. Pero ellos le hablaban a su alma y le decían, ¿por qué te abates? ¿Ve? ¿Cómo usted puede hacer prosperar su alma? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, dice 3 de Juan. Que tengas salud, pero la condición es así como prospera tu alma. O sea que usted va a recibir estas bendiciones, pero en el prosperar de su alma. Ellos conocían, los hijos de Coré conocían. Ahí en el exilio, ahí en el martirio, ahí en la opresión, donde gritaban cuando los latigaban, que se apresuraran a hacer el ladrillo. Y les habían medido la ración de comida. Ellos sintieron aflicción. ¿Sintieron qué? Desesperación. Pero sabían que su alma había prosperado. ¿Y prosperaba dónde? En el templo, en las aguas. Nuestra alma solo puede ser prosperada en las aguas de su palabra. No hay otra manera. No existe otra manera de que su alma pueda prosperar. Si usted quita la palabra de su vida, que es lo primordial, usted se muere. Yo me muero. Si el alimento, si el sustento de Dios no está, mi alma se muere. Y es por eso que tenemos que tomarlo como el siervo. Cuando está en desesperación, el siervo acude a las aguas. En esos momentos de su angustia y de su desesperación, acuda a la palabra que es vida, porque ella hará prosperar su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Eso le decían los hijos de Coré a su alma. Recuerda que tu prosperidad está en las aguas. Espera en Él. Espera en Él. ¿Qué estás pasando ahora? Espera en Él. Aliméntate. Sumérgete en las aguas de su palabra, en las aguas de su espíritu. Y dice, y te turbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún en medio de la circunstancia, aún he de alabarle, porque tengo esperanza de llegar al lugar que tengo que llegar. Aún tienes que alabarle. Salvación mía y Dios mío.
Dios nos habla y nos habla bonito, hermoso. ¿Por qué no nos deleitamos en su palabra? ¿Por qué no buscamos un momento de intimidad y de relación con Él? Por eso dije en Romanos 12:2, no te amoldes a este mundo. Somos forasteros, estamos de paso. Concéntrate en lo primordial. Dice, renueva tu entendimiento. Hay que renovar nuestro entendimiento a través de la palabra. Qué hermoso. Para que sepamos cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios. Todavía tenemos que alabarle, porque Él es salvación nuestra. Dios mío, tú eres mi salvación. Y dice el 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Un abismo. Los abismos son profundos. Llama a otro abismo cuando nos sumergimos. Empezamos aquí a la voz de sus cascadas. Nos vamos hasta donde no hay fin. Y dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico. O sea que en el día vamos a ver la misericordia. Por eso dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y grande su fidelidad. Y de noche su cántico estará conmigo. ¿Por qué su cántico? Porque en la noche, en la oscuridad, es cuando nuestra alma se abate más. Pero decía aquí el salmista, los hijos de Coré. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al día de mi vida, al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Luego dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Un salmo, ¿de qué? De instrucción. Un salmo de entender. Mascuil significa palabra ¿qué? Que Dios nos quiere hacer entender qué tenemos que hacer de instrucción. Son salmos de instrucción que nos están instruyendo en este tiempo. Qué hermosa. La palabra es hermosa. Nos están instruyendo que en tiempos difíciles corramos a las aguas de su palabra, de su espíritu. Regreso al Salmo 37. Un salmo que es de David, el que estaba hablando, nos declara Éxodo, que recordaban, pero siempre le daban ánimo a su alma, de regresar ¿a dónde? Al lugar especial de sus vidas, que era el altar de Dios, la adoración de Dios, donde habían pasado tiempos hermosos, tiempos donde Dios les hablaba. Y ellos, a través de lo que Dios les decía, ellos se lo daban a entender al pueblo, a la congregación, porque ellos recibían la voz directamente, porque eran profetas también. Dice el 37, y ahí voy a terminar, 37:3, o sea que empecé en el 5, que tenemos que encomendar a Jehová nuestro camino y confiar en Él en todo tiempo. Dice,
Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Yo les decía anoche a mis hermanos, confiar en Dios y hacer el bien nos hace habitar en la tierra y comer ¿qué? Pastos verdes. Habla del alma. ¿Cómo prospera tu alma? Cuando te apacientas de su verdad, cuando te metes y comes de estos pastos verdes, porque dice, y te apacentarás de la verdad. Yo le decía ¿qué le decía Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pastorea es conducir. Apacentar es darles de comer. O sea que Dios nos pastorea. Por eso empecé, encomienda a Dios tu camino. Porque Él nos lleva por el camino. Jehová es mi pastor y Él me va a pastorear. Él me va a conducir por mi camino. Cómo Dios enlaza su palabra. Pero te apacentará de su verdad. Te dará de comer la comida que necesita tu alma. Y dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te apacientas de esos pastos verdes, que es su verdad. Cuando comes de la comida que nutre tu alma, tú empiezas a enamorarte de ese Dios de gloria. Y cuando te enamoras, empiezas a sentir la delicia de esos pastos, del apacentamiento. Tú empiezas a comer y a comer y a comer y empiezas a sentir la sabrosura de su verdad. Y ya no te importa nada, sino que solo te importa comer. Comer para tu alma. Eso es prosperar en tu alma. Y entonces, todo lo que dice ahí en tercera de Juan, yo quiero que seas prosperado en todo y tengas salud. Cuando tu alma se está apacentando, está comiendo y está bebiendo del agua, aún en los desiertos, Dios te dará agua. Entonces el Señor dice, cuando tú ya anheles y desees y como dice, como el siervo, cuando estés de esa manera como el siervo brama por esas corrientes, por esas aguas, por esa palabra, ya nada te importará más que solo beber del agua de Él, de los pastos de Él. Y entonces el Señor dice, ok, aquí está tu prosperidad. Aquí tienes lo que me has pedido por mucho tiempo. Aquí está, te lo doy. Porque ahora sé que te deleitas en mí y que nada va a ocupar mi espacio. Porque la delicia que tienes es en mí. Ya no te importa lo demás, sino que solo te importa comer de mis pastos. Ahora toma, porque eso ahora te lo puedo dar, porque no te va a dañar, porque eso va a ser secundario, porque cuando las cosas son primarias para nosotros y Dios es secundario, nos hacen daño. Pero cuando ya nos deleitamos en Él, ya nada nos hace daño. Y eso fue lo que le ocurrió a nuestro padre Abraham. Él se empezó a deleitar en Dios Padre, en Dios, que entró a la tierra, pero la vio como ajena y extranjera. Y ahí vamos a terminar hoy. Cuando tú entras a esa presencia, a ese deleite, Dios te puede dar lo que antes anhelabas, una casa, un carro, lujos.
Dios te lo puede dar, pero eso ya no es importante para ti, porque tú has encontrado la verdadera fuente de vida. Y ahí dice en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No preguntó, porque él solo quería obedecer, porque su delicia era Dios. Y dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham ya no se fijó si tenía ganados, si el lugar que le había tocado, que le dejó Lot, era seco, árido. No le importó, porque sabía que de ahí Dios podía hacer que salir agua. Ese no era su prioridad, esa no era su vista, sino que era prosperar su alma. Porque él anhelaba habitar en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cierre sus ojos allí. Oh, sí, Señor. Oh, maravilloso Dios. Te alabamos, Padre. Gracias por esta palabra que estás hablando a nuestro corazón. Bendícenos, oh Jehová de los ejércitos. Haz prosperar nuestra alma, mi Dios, en ti. Y aún lo que tengamos no será nuestra prioridad, sino que nuestra prioridad serás tú. Te veremos, Señor. Te veremos, mi Rey, tal cual eres, mi Señor. Vivifícate. Vivifícate, Dios, aleluya. Digno eres, Señor, digno. Digno, mi Rey. Digno, Padre. Exaltamos tu nombre en esta mañana. Y que un ungüento y un bálsamo descienda, Señor, desde nuestra cabellera, Señor, hasta la planta de nuestros pies. Aleluya. Que podamos ver, Señor, y sentirte palpablemente, Señor. Aleluya. Oh, te alabo, mi Rey, te alabo. Digno de alabanza y de adoración. Muévete en medio de tus hijos. Muévete en medio de ese remanente, Señor. Y condúcenos por las aguas de vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, ponemos nuestras vidas en tus manos. Te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga. Saludos a todos. Amén. Dios es bueno. Un abrazo a cada uno. Y que Dios siga obrando en nuestras vidas. Hasta una próxima. Mi Dios es bueno. Así que los amo y que Dios me los guarde. Y si Dios no lo permite, estaremos el domingo a las 4 de la tarde. Si Dios nos da vida. Así que Dios me los bendiga nuevamente.